Queridas amigas, queridos amigos, saludos de gracia, paz y bendición. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos breves estudios, exposiciones y reflexiones sobre la Biblia, sobre las enseñanzas cristianas, pero sobre todo sobre la práctica y el testimonio de nuestra fe. Hoy quiero compartir con ustedes el tema del bautismo. Cristianas y cristianos de todas las confesiones decimos leer la misma Biblia. Decimos obedecer las enseñanzas de Jesucristo y seguir o continuar la proclamación de los apóstoles. Sin embargo, cuando vemos el universo multiforme de la cristiandad en el mundo, nos damos cuenta de los enormes desacuerdos, muchas veces disputas, y cuando no, eh, también notando acentuados odios y rencillas entre los que nos llamamos seguidores del Príncipe de Paz. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del bautismo, no con ánimo de acentuar las disputas o de entrar en discusiones, sino como una simple exposición que anime también la reflexión y sobre todo la búsqueda de la concordia y de la paz entre quienes confesamos ser seguidores de aquel que es nuestra paz, Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes una primera lectura bíblica, un brevísimo pasaje en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Le dijo Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué Jesús instituye este sacramento, este mandato, esta ordenanza en la iglesia cristiana? ¿No? Ciertamente tenemos el trasfondo del mismo Jesús y su precursor, Juan el Bautista, pero el bautismo cristiano, aunque la materia y la forma, la práctica externa sea similar, si no igual a la práctica de Juan el Bautista y de otros profetas del entorno, lo cierto es que el bautismo cristiano supone una novedad. El bautismo fue instituido como signo, eh, y valga la redundancia, como signo transmisor de un significado de que el ser humano, mujer y hombre, pertenece a la iglesia. Y como un testimonio, como sí, un testimonio, una manifestación de que la humanidad necesita ser regenerada. O sea, en efecto, el lavamiento que representa el bautismo es el lavamiento espiritual que es la regeneración. Toda regeneración es realizada, obrada y efectuada por el Señor por medio de la verdadera fe y de una vida vivida, una vida
llevada adelante según, en conformidad con las verdades de la fe. El bautismo atestigua, el bautismo es testimonio de que este ser humano pertenece a la iglesia y que puede ser regenerado, regenerada. Pues dentro de la iglesia se reconoce que el Señor es el que regenera al hombre, el que regenera a la mujer, el que regenera a toda la humanidad. Y es dentro de la iglesia también donde se encuentra la palabra que contiene las verdades de la fe, por medio de las cuales el Señor obra la regeneración. Esto, ¿sí? Está discurso un tanto rebuscado, es lo que enseña el Señor de manera muy sencilla, muy gráfica, a Nicodemo, en aquel famoso encuentro que encontramos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, voy a leer del versículo 3 al versículo 5, aunque recomiendo, insto, exhorto, invito a que lean todo el capítulo. Pero yo voy a leer ahora, a fines del tema que nos reúne aquí, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Si el ser humano no naciere de nuevo, ¿no?, por agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua, en las escrituras, en el sentido profundo de las escrituras, es un símbolo de la verdad, de la verdad de la fe. Y la verdad de la fe siempre es conforme, de acuerdo a la palabra de Dios. El espíritu es la vida misma. El espíritu es la vida vivida en conformidad según esa verdad contenida en la palabra. Y nacer significa ser regenerado, o sea, el nacer de nuevo en realidad, porque ser generado es nacer, ser regenerado es renacer, por estos dos medios, por el agua y el espíritu, por la verdad de la fe actuante en la vida. La verdad de la fe contenida en la cabeza no, no regenera, no salva a nadie. Y una vida, por más activa que sea, vivida según la propia voluntad, según el propio deseo, según los propios caminos, es una vida desordenada y por lo tanto tampoco lleva a la salvación, lleva a la regeneración, al nuevo nacimiento. Entonces, el agua de la palabra, el agua de las verdades de la fe y el espíritu de la vida moldeada según las verdades de la fe es lo que lleva a la regeneración, a la nueva vida. El apóstol Pablo, exponiendo, predicando, por medio de carta, a los romanos, en Romanos capítulo 6, dice exactamente esto, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para renacer a una nueva vida, o sea, para conducirnos de una nueva manera. Y ya que todos los seres humanos, eh, que
estamos siendo regenerados. Sufrimos también tentaciones, idas y vueltas, que son las luchas espirituales. Todos tenemos luchas espirituales contra el mal y contra la falsedad. El mal que se contrapone al bien divino y las falsedades que se contraponen o se oponen a las verdades divinas. Las aguas del bautismo representan, en cierto modo, también esta lucha, estas tentaciones, así como el río Jordán significaba para los israelitas las aguas de la muerte. El bautismo, entonces, es un signo y es un memorial de estas cosas, de las verdades de la fe, de la vida según el Espíritu y de las tentaciones que llevar la vida de fe trae a los seres humanos. Por lo tanto, el bautismo es aplicable a un ser humano en cualquier condición y en cualquier edad. Si no fuera así, el bautismo perdería su simbolismo. El simplemente ponerlo como un acto de obediencia, o del otro lado, ponerlo como un acto mágico, ambos deshacen el significado y también la utilidad del bautismo para nuestra propia vida. Entonces, como decía antes, cada cual puede y de hecho es libre de sustentar sus opiniones, sus posturas, pero debemos reconocer que según la palabra de Dios y su significado espiritual, el bautismo es tan lícito para niños y niñas como para adultos. El bautismo es un don de Dios para nosotros, para la humanidad. Los que hemos sido bautizados sabemos que el bautismo como signo, como acto, no da ni la fe ni la salvación, sino que atestigua que quien recibe el bautismo debe recibir la fe y que está siendo salvado si es regenerado. Como decía antes, por medio de la verdad de la fe y de una vida guiada por el Espíritu, según las verdades de la fe. Por eso el Señor Jesús, cuando dio mandato a sus discípulos de ir por todo el mundo, a todas las naciones, les dio el mandato en estos términos. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan siempre con todos nosotros. Amén. Hasta la próxima. Un cordial y fraternal saludo a todas y todos.